Quiero tomar un tiempo para que examinemos algo que la Escritura dice acerca del tiempo en que estamos viviendo. Es el tiempo de una generación que está despertando a Dios. Y la Escritura nos habla de tiempos como este, desde el Antiguo Testamento, y muy en particular, un tiempo que sucedió en el Nuevo Testamento, que fue clave para nuestro entendimiento del día de hoy. Y es importante que tú entiendas por qué Dios te está hablando a ti y por qué y cómo Dios te está incluyendo a ti. En el Antiguo Testamento hubo un profeta, el profeta Amós, que habló acerca de algo que Dios iba a hacer. Él dijo: después de estos tiempos, yo reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Dice, para que el resto de los hombres busque al Señor. La primera generación de creyentes en Cristo, en el libro de los Hechos, captó este mensaje, dio su momento. Y en el capítulo 15 de Hechos repite nuevamente esta profecía, y así entendieron lo que Dios estaba haciendo. Dios estaba estableciendo en la tierra un pueblo que sería su habitación en la tierra. Sería su lugar donde Él reposaría y donde Él se manifestaría al resto de los hombres. Porque esto es lo que Dios siempre ha deseado desde que Él creó a la raza humana. Él quería una familia de seres humanos en las cuales Él habitaría por su Espíritu Santo, y a través de ellos Él se manifestaría, Él se haría visible a todo el universo. Eso es lo que Dios hizo en la persona de Jesucristo. La Escritura nos dice: a Dios nadie lo vio jamás, pero el Hijo unigénito de Dios, Él le ha dado a conocer. Tiempo después, cuando uno de sus discípulos le pregunta: Señor, muéstranos al Padre, Él volteó y preguntó: ¿cómo es posible que yo esté tanto tiempo con ustedes y todavía no te des cuenta? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesús hizo visible a Dios. Y esto es exactamente lo que Dios quiere hacer en cada generación. Venir y habitar adentro de esta generación y luego hacerse visible a través de ella. Pero para entenderlo necesitamos regresar precisamente al rey David y ver qué es lo que estaba sucediendo en su vida. Y el Salmo 132 es un punto clave para entenderlo y para empezar. El salmista escribió y dijo: acuérdate, Señor, de David y de toda su aflicción. Y uno se pregunta: ¿de qué aflicción está hablando? ¿De las guerras que enfrentó? ¿O de toda la persecución de Saúl en su contra? ¿O de los muchos enemigos que tuvo? Pero el salmista continúa y dice de cómo David dijo: no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento. No subiré a mi cama, dijo, al lecho de mi estrado, hasta, dijo, que encuentre una morada para el rey de Israel, para el poderoso de Israel. Hasta que encuentre una habitación en medio de su pueblo donde Dios pueda habitar. Esto era lo que afligía a David. O sea, él tenía una urgencia, una necesidad que le lastimaba de que Dios pudiera habitar en medio de su pueblo. Esto es por lo que luchó toda su vida. Para esto trabajó, para esto conquistó. Y él levantó una carpa sencilla en donde él puso el arca de Dios. Y lo hizo de tal manera que todo el pueblo podía ver la gloria de Dios en medio de esta carpa, porque era una carpa abierta. Y en vez de rodearla de cortinas y de sacrificios de sangre y de todas las cosas que había en la carpa de Moisés, él la rodeó de alabanza, de cánticos, de adoración. Y Dios habitó por 30 y tantos años en medio de este lugar, y aún los gentiles, los extranjeros que venían a Israel, podían pasar y ver la gloria de Dios en medio de esta carpa. Esto fue una revolución para el pueblo judío, que estaba acostumbrado a más de 400 o más años donde todo el tiempo que se adoraba a Dios era con sacrificios de sangre. Y la sangre se llevaba adentro del tabernáculo, pero nadie podía ver la gloria de Dios. Solamente el sumo sacerdote un día del año podía entrar hacia donde estaba la presencia y el resplandor de Dios.
Pero en la carpa de David, en el tabernáculo que David levantó para Dios, todos podían ver la gloria de Dios. Y esto era una revolución. Y es muy impactante porque esta carpa, el tabernáculo de David, por 33 años fue la morada de Dios, donde todos podían ver su gloria, y es un cuadro profético perfecto de Cristo, que descendió y vivió entre nosotros 30 y tantos años e hizo visible la gloria de Dios Padre para que todos nosotros la pudiéramos ver. Y de hecho la podemos ver a través de la fe hasta el día de hoy. Entonces, el tabernáculo de David nos habla de Dios habitando en medio de su pueblo. Y el Salmo 132 nos habla de todo lo que David hizo y de todo lo que Dios prometió a David. Y dentro de las promesas que Dios le hace a David, hay cosas extraordinarias. Primero, el pueblo se convierte en una nación de sacerdotes, que esto era lo que Dios quiso desde un principio. Y luego los llena de salvación. Me encanta uno de los salmos que dice que en Dios hay abundante redención, pero iba a ser a través de su pueblo. Y luego Dios dice que le promete a David que en medio de este ambiente de adoración, Dios iba a darle a él una descendencia que gobernaría. Y esto es importantísimo, porque Dios no desciende a la tierra solo para habitar entre nosotros y que nosotros sintamos muy bonito. Dios desciende a la tierra para gobernar a través de nosotros. Primero nos gobierna a nosotros y después gobierna a través de nosotros. Eso es lo que sucedió en el tabernáculo de David. Y durante estos 30 y tantos años se ofrecieron alabanzas a Dios incesantes, día y noche. Tú podías oír los cánticos al Señor. En el rincón de la ciudad de Jerusalén donde te encontraras, a la hora que fuera, tú podías oír a cientos y a veces miles de voces y de instrumentos levantando las altas alabanzas al Señor. Así que el tabernáculo de David, que es una generación en la cual Dios habita, es caracterizada por adoración. Y adoración que incluye música, y música gloriosa, y música que nace desde el corazón, pero más que música, sacrificio, el ofrecimiento de cosas tan valiosas que no se le puede medir. Y Dios está despertando a esa gente, y tú eres parte de ello, ¿sí? Es gente que responde a promesas como las que se encuentran en 2 de Corintios capítulo 6. Es un pasaje que yo por muchos años no entendía muy bien, porque es donde habla de separarnos del mundo, de separarnos de las cosas que el mundo busca. Es el pasaje que nos llama a apartarnos de todo aquello que es sucio. Pero luego dice la razón, y yo por muchos años no entendía bien la razón, porque Dios dice, pues es que yo voy a habitar en medio de ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y yo no entendía eso. Yo estaba esperando una promesa, pues, de un beneficio material o de una sanidad o una promesa de éxito o de triunfar en alguna cosa. Pero la promesa de Dios es, yo voy a habitar en medio de ellos y yo seré su Dios. Y en la mente humana eso no es muy atractivo. A la naturaleza humana eso no es suficiente. Pero a aquellos que Dios ha tocado y que Dios ha puesto sus deseos en el corazón de ellos, a esa gente esta promesa es lo más deseable de todos. Y me recuerda el Salmo 45 que dice, has amado la justicia, dice, y has aborrecido la maldad. Habla de gente cuyo corazón arde por aquello que le gusta a Dios y cuyo corazón odia aquello que Dios odia. Y hay una sinergia, hay una conexión entre el corazón de Dios y el corazón de ellos. Eso es lo que Dios prometió, que Él iba a levantar una generación así. Eso es lo que dice el Salmo 24. Habla de una generación que busca el rostro de Dios, ¿sí? Y luego, viendo el rostro de Dios, entonces empieza a parecerse a Dios. Y la gente voltea y dice, yo quiero eso. Y no sé por qué lo quiero, pero lo quiero. Y cuando el mundo empiece a ver a Cristo a través de una generación de la cual tú eres parte, el mundo va a querer estar con Cristo. Esa es nuestra gran esperanza.
Nuestra esperanza no está en técnicas o en estrategias o en proyectos o en cosas por el estilo. Nuestra esperanza está en Dios habitando en su tabernáculo, que somos nosotros, el tabernáculo de David. Tú eres el tabernáculo de David. Nosotros, la iglesia del Dios viviente, es el tabernáculo de David. Y Dios ha llamado entonces a esta generación a rendirse a Él y a que entonces Él nos pueda gobernar. Mira, es lo que oras en el Padre Nuestro. Cada vez que dices, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y que lo estás adorando y empiezas a pedirle y dices, venga tu gobierno, hágase lo que tú quieres, así como se hace en el cielo, así aquí en la tierra. Eso es lo que estás pidiendo. Estamos diciendo, Señor, gobiérnanos. Estamos diciendo, Señor, gobiérname a mí y gobierna a través de mí. Y eso es lo que Dios le prometió a David cuando le dijo de tu descendencia espiritual. Dice, a ellos los voy a poner sobre el trono. Ellos van a gobernar en mi nombre. Yo voy a gobernar a través de ellos. Ese es el destino de esta generación. Ser gobernados por Dios y luego Dios gobernar a través de nosotros y que Él sea visto en la tierra y todo el resto de los hombres pueda venir a Él. Te animo, te invito, te exhorto. No sé con qué palabras decírtelo, pero no te resistas al llamado. Tú eres esa generación. Tú eres el tabernáculo de David. Y el Señor les anuncia que los va a envolver en una nueva dimensión espiritual en la cual tendrán sueños, tendrán visiones. Dios levanta gente que puede ver qué es lo que Dios está listo a hacer en un valle de huesos secos si los profetas profetizan lo que Dios dice.